Hola. A lo largo de nuestro ciclo vimos cómo la matemática está representada en otros campos del conocimiento. Hoy trabajaremos con unas relaciones métricas propias de la geometría, que se pueden reconocer en la naturaleza, en el arte y en la ciencia. Cuando nos referimos a relaciones métricas, una de las más interesantes es, sin dudas, la relación áurea, también conocida como divina proporción, media áurea, número de oro o regla dorada. La relación áurea no es un descubrimiento moderno, por el contrario, fue formulada en la obra fundamental de la geometría griega, Los Elementos de Euclides del siglo III a.C. En el libro se presentaban una construcción geométrica llamada división de un segmento en media y extrema razón. Pero, ¿qué es la proporción áurea? Escuchemos a un especialista. El número de oro fue definido por los griegos y fue considerado una especie de patrón que tenía que ver para ellos con el arte, ¿no? Con todo su concepto de la belleza adentro del arte. La definición es muy simple, en realidad lo que uno dice es, bueno, tengo un segmento y lo divido en dos partes de manera tal que todo el segmento dividido a la parte más grande sea igual a la parte más grande dividido a la parte más chica. Bueno, si uno calcula esa proporción, o sea, la razón que da ese cociente entre segmentos es un número que es independiente de lo que mide el segmento y es un número irracional que es 1,618, etc. Y ese es el famoso número de oro. Entonces, la idea es que eso es, digamos, en el arte griego era una especie de certificado de belleza, ¿no? O sea, si algo se rige por las proporciones áureas, digamos, estaba hecho de acuerdo a los parámetros que ellos tenían, ¿no? El Partenón, por ejemplo, y bueno, si uno se pone a medir, y todo está basado en la proporción áurea. Y de hecho el número de oro se llama Phi porque es la inicial de Fidias, el escultor griego, que fue el que hizo los frisos del Partenón y todo. La relación áurea vincula de un modo muy particular a un segmento y una parte propia de él, y se caracteriza por una constante de proporcionalidad a la que hoy se designa universalmente con la letra griega Phi. La proporción áurea aparece al dividir un segmento en dos partes desiguales de una manera particular, conocida como división en media y extrema razón. La división en media y extrema razón consiste en cortar una línea en dos partes desiguales de manera que la línea completa sea a la parte más grande como esta es a la menor. En el bloque anterior vimos que un segmento y su sección áurea tienen la misma proporción que existe entre la parte mayor y la menor de la división áurea. Es igual a decir que si D es el punto áureo del segmento AB, entonces la relación entre las longitudes de AB y AD es la misma que entre AD y DB. Esta igualdad de razones da lugar a una proporción en la que AD es medio proporcional entre AB y DB. La idea de la construcción de la relación sección áurea de un segmento es tan simple como perfecta. El segmento de partida es AB. Para encontrar la sección áurea se dibuja perpendicularmente en un extremo B, otro segmento que mida exactamente la mitad de AB. Se forma así un triángulo rectángulo en el que un cateto, AB, es el doble del otro, BC. Si a la hipotenusa se le resta el cateto menor, es decir, el arco de la derecha, y la diferencia se lleva sobre AB mediante otro arco, el punto D determina la sección áurea de AB, es decir, que la razón expresada por el cociente entre los segmentos parciales AD, DB
es igual a la razón entre el segmento total AB y la sección áurea AD. AB, AD. Esta forma de dividir segmentos permite construir una familia de rectángulos que son semejantes, es decir, rectángulos cuyos lados son proporcionales. Esos rectángulos cuyos lados están en relación áurea se llaman rectángulos áureos. Les propongo construir un rectángulo áureo a partir de un cuadrado. Tenemos que marcar el punto medio de la base. Luego, con un compás, tomamos la distancia desde ese punto medio hasta uno de los vértices superiores del cuadrado. Y trazando un arco, llevamos esta medida a la prolongación de la base del cuadrado. Como resultado, tenemos más de un rectángulo áureo. Por supuesto que el rectángulo ampliado es áureo. Y también es áureo el rectángulo nuevo, más pequeño, adyacente al cuadrado. Pero ese pequeño rectángulo puede descomponerse en un cuadrado de lado igual al lado menor del rectángulo y un rectángulo que también es áureo. Luego de ver este ejemplo podemos deducir que a todo rectángulo áureo se le puede restar por su lado menor o bien añadir por su lado mayor un cuadrado y el resultado sigue siendo un rectángulo áureo. Para los griegos, y en especial para los renacentistas, la proporción áurea de esta familia de rectángulos era un ideal de belleza. Pintores, escultores y editores de libros la tuvieron en cuenta en sus trabajos. Por ejemplo, sus normas eran muy tenidas en cuenta en el diseño de la caja y los márgenes de los libros. Actualmente los rectángulos áureos están en nuestro alrededor aunque pasen desapercibidos. Los podemos ver en las pantallas de la mayoría de los televisores, en las tarjetas de crédito, en las fotografías y hasta en los cuadernos. Para encontrar el valor numérico de la constante de proporcionalidad que caracteriza a la relación áurea, volvamos al triángulo que armamos al dividir el segmento en media y extrema razón. Recordemos que se trata de un triángulo cuyo lado AB es el doble de BC. ¿Cuál será el valor de la hipotenusa? Para calcularlo, recordemos la propiedad de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo que primero debemos encontrar es la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Si tomamos que el lado BC mide 1, resulta que la hipotenusa al cuadrado es 5. Y por lo tanto, el valor de la hipotenusa AC es la raíz cuadrada de 5. AC es igual a raíz cuadrada de 5. Observemos nuevamente el triángulo y recordemos la proporción que obtuvimos. Como podemos ver, el lado AB mide 2 y el segmento AD mide raíz cuadrada de 5 menos 1. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad que buscamos es el resultado de dividir 2 por raíz de 5 menos 1, lo que da 1,618. Bueno, el número que tenemos acá. Este número presenta además otra particularidad muy interesante. Su inverso tiene las mismas cifras decimales. Es decir que 1 sobre phi es igual a 1 sobre 1,618, que es igual a 0,618. La importancia geométrica de la relación áurea se percibe claramente al estudiar el ejemplo del pentágono regular, porque sus elementos están relacionados entre sí por esta proporción. Veamos qué pasa con el pentágono. El lado del pentágono regular es sección áurea de la diagonal y cada diagonal, a su vez, divide a las otras
en dos segmentos que guardan entre sí la relación áurea. El radio de la circunferencia circunscripta al pentágono regular es sección áurea del diámetro de la circunferencia inscripta. Los pitagóricos adoptaron como símbolo el pentágono regular estrellado. Se le llamó también pentagrama y pentalfa por sus 5 puntas en forma de alfa. El triángulo del pentalfa tiene sus lados en proporción áurea y sus ángulos en razón simple. 1, 2, 2. El triángulo del pentalfa aparece en diversas formas, en el pentágono y el decágono. Su complementario, el triángulo divino o triángulo áureo menor, también es isósceles. También tiene sus lados en proporción áurea y sus ángulos en razón simple. 3, 1, 1. Aparecen en el pentágono. Si dividimos un pentágono usando vértices y cruces de diagonales, siempre lo descompondremos en varios triángulos isósceles de ambos tipos. Triángulo áureo mayor y triángulo áureo menor. Si partimos uno de estos triángulos desde un vértice a la sección áurea del lado contrario, la división dará un triángulo de cada tipo. A la inversa, adosando a uno de ellos el contrario, se puede agrandar la superficie del primero. La superficie de los triángulos así divididos guardan la proporción áurea. El área del pentágono regular, como vemos en la última figura, es 5 veces el área del triángulo central. La proporción se manifiesta en todas partes, como un sistema perfectamente coherente. Ya vimos la relación áurea en figuras geométricas. Cuando regresemos, veremos algunos ejemplos más de su utilización a lo largo de la historia. Ya volvemos. Les voy a contar la historia de un amigo mío que es matemático, Cornelio, que decidió dedicarse a la cría de conejos. Le habían dicho que el pelo de conejo se estaba vendiendo muy bien y que, bueno, no necesitaba mucho espacio. No sabía nada del tema y se puso a averiguar. No me pregunten cómo ni quién, pero alguien le contó que los conejos se volvían adultos al mes y ya podían reproducirse. No se le ocurrió nada mejor que empezar a hacer cálculos sobre cómo le iba a ir con el negocio y pensó, sí, arranco con una pareja de conejos, recién nacida. Al mes van a ser adultos y por lo tanto, al mes siguiente, el tercero, tendrán sus crías. Supongamos, para hacerlo simple, que cada pareja tiene solamente otra pareja de conejos. Al tercer mes, tendré 2 parejas, una adulta y otra joven. Al mes siguiente, el cuarto, tendré 2 parejas adultas y una joven, la que nació como segunda camada de la primera de las parejas. Al mes siguiente ya tendré 5 parejas, 3 adultas y 2 jóvenes. Al siguiente tendré 8 parejas, 5 adultas y 3 jóvenes. ¡Ah! Es fácil, pensó mi amigo. Cada mes tengo la suma de la que tenía en los 2 meses anteriores, salvo en el primer mes. Es cierto. El primer mes tiene una pareja, el segundo tiene una, el tercero 2, después 3, luego 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Así, mi amigo llegó a la conclusión de que consiguiendo una pareja de conejos, al año iba a tener 288 conejos. Pero cuando miró los números, como era matemático, enseguida se dio cuenta de que conocía la sucesión de números que había calculado. Claro, dijo, es la sucesión de Fibonacci.
Esto es una señal, porque las divisiones de los números sucesivos en la sucesión de Fibonacci se van acercando al número de oro. El negocio va a ser brillante. Tanto lo entusiasmó descubrir el número de oro que decidió que iba a comprar una pareja sola de conejos y esperar a que se reprodujeran para llenarse de plata vendiendo el pelo. Negocio redondo, poca inversión y gran rédito. Pero, desgraciadamente, las cosas se le complicaron muy rápido. Compró una pareja de conejos. Esperó que crecieran y tuvieran conejitos, pero lo que no previó era que las 3 primeras camadas de conejos iban a ser todos machos. Al 4.º mes, la coneja se murió y él se quedó criando 7 conejos machos. Después de ese intento fallido, Cornelio dejó la crianza de conejos y se volvió a dedicar a la matemática. Como les prometí, ahora vamos a ver algunos ejemplos en la arquitectura y el arte, en los que podemos reconocer la relación áurea de proporción. Uno de los más reconocidos ejemplos áureos en el arte arquitectónico es el rectángulo contenido en el diseño del Partenón griego. En la figura contenida en el Partenón griego se puede comprobar que AB sobre CD es igual a Φ. El ancho y el alto están en razón áurea. Hay más cocientes entre sus medidas que dan el número áureo, por ejemplo, AC sobre AD es igual Φ y también CD sobre CA es igual Φ. Otro ejemplo es el dibujo con el que Leonardo da Vinci plasmó al hombre ideal. Allí, el cociente entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia que tiene por centro el ombligo es el número de oro. Ya vimos cómo artistas y científicos apreciaron la relación de proporción áurea. Pero lo que quizá nos pueda resultar aún más curioso es su presencia en la naturaleza. Esta relación la podemos reconocer en la espiral de los caracoles llamados Nautilus o las espirales de los girasoles. Incluso es objeto de estudio de una parte de la botánica llamada filotaxia, que estudia la disposición de las hojas a lo largo de los tallos de las plantas. Aparece en muchos lugares. Hay algo muy curioso con el número de oro y es que aparece en la naturaleza. O sea, insospechadamente, si uno se pone a... Por ejemplo, uno agarra un caracol que tiene esa espiral y esa espiral tiene las proporciones áureas y en los cuernos de los no sé qué mamíferos. O sea, aparece en la naturaleza en un montón de lugares. Y después en el arte, no solamente en el arte plástico, sino por ejemplo en la música, muchos compositores explícitamente usaron la proporción áurea. Y se la usó en muchos lugares. Por ejemplo, en las cartas de tarot, si uno divide un lado, el lado más grande divide el más chico, da el número de oro. O sea, como que le atribuían así propiedades muy especiales a ese número. En el programa de hoy conocimos la relación áurea, vimos su aplicación en distintas figuras geométricas y por último vimos algunas aplicaciones de la relación áurea en la arquitectura, el arte y la naturaleza. Otra vez pudimos ver cómo la geometría y la matemática nos acompañan en distintas áreas como el arte, la naturaleza y la ciencia. Les propongo que investiguen y descubran un poco más de su influencia. Les aseguro que se asombrarán.